Estimados compañeros, tengan ustedes una excelente mañana. Sean bienvenidos al curso de psicofarmacología en la semana número 1 con el tema psicoterapia freudiana, lo que corresponde al inicio del ciclo 2021 para la Universidad Rural de Guatemala. De nuevo, bienvenidos. Esperemos que el curso sea de su completo agrado y lo puedan aprovechar al máximo. El tema del día de hoy lo vamos a iniciar con psicoterapia freudiana. El objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que el estudiante comprenda que el psicoanálisis es comparable con una religión y su capacidad de curar al individuo es semejante a la eficacia de la homeopatía. Esta religión o filosofía psicoanalítica transforma sus propios instintos y necesidades fisiológicas en una doctrina con una pretensión universal, pero el psicoanálisis solo es una disciplina verdadera y justa en lo que concierne a Freud y nadie más. La teoría psicoanalítica de Freud, esta se compone de 4 etapas. La hipótesis, en la cual la conducta está determinada en gran parte por motivos inconscientes y busca conocer la enfermedad mental. La enfermedad mental como tal es un proceso mental que permanece oculto a la conciencia del hombre. El psicoanálisis. Este es un método de estudio en el cual en los estados subjetivos, conscientes e inconscientes son los que abarca el estudio del psicoanálisis. Los ejes del psicoanálisis. Esta es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes que se presentan en una concepción ampliada de la sexualidad con sus relaciones, sus antecedentes y acontecer psíquico, así como sus reflejos, sobre todo en el aspecto sociocultural. La dividimos en 4 etapas. La meta psicológica. Esta se circunscribe a elaborar un conjunto de modelos conceptuales en mayor o menor medida distante de las experiencias tales como la ficción de un aparato psíquico dividido en varias instancias, la teoría de las pulsiones, el proceso de represión y algunas otras instancias. La metapsicología se refiere en psicoanálisis a 2 conceptos diferentes. Uno en el sentido lato y el otro en el sentido estricto. Inicialmente vamos a hacer una evaluación de lo que se refiere al sentido lato. Esta designa la forma en que Sigmund Freud aislaba los aspectos teóricos centrales de su teoría psicoanalítica, la cual se distinguía por las definiciones de la psiquiatría clásica. A través del establecimiento
de una concepción innovadora respecto a la existencia de una causalidad psíquica con una base en el inconsciente. En el sentido estricto, esta aparece definiendo por primera vez de manera precisa lo que respecta al inconsciente. Trabajo que forma parte de una colección de escritos de Sigmund Freud que datan aproximadamente de 1915, en el cual establece que las pulsaciones y destinos de la pulsación, la represión y lo inconsciente, en el cual describe de una manera precisa el mecanismo o también denominado fenómeno psíquico, considerado por su descripción como el interjuego en el cual podemos considerar tres aspectos. ¿Cuáles son las fuerzas en conflicto que intervienen en la dinámica de su aparición y desarrollo? Este aspecto lo denominaremos el aspecto dinámico. Por su parte, está también el aspecto tópico, donde acontece, es decir, en qué sistema psíquico ocurre tal fenómeno. Y por último, cómo cambian las investiduras energéticas, qué ocurre al nivel de catexis o bien de la distribución del equilibrio de la energía pulsional. Otra de las etapas del psicoanálisis es la psicopatología. Esta es un área de salud dedicada a estudiar los trastornos o síntomas psicológicos que tienen un origen biológico, bien sea por alteraciones anatómicas o bioquímicas, que también se puede utilizar el término psicopatología para referirse a un síntoma de origen de tipo psicológico. Estudio de las enfermedades o trastornos mentales, así como su naturaleza y sus causas. Es una disciplina que analiza no solamente las motivaciones y las particulares enfermedades de carácter mental, pudiéndose llevar a cabo con varios enfoques o modelos, entre los cuales podemos citar al biomédico, al psicodinámico y al sociobiológico, sin olvidar también los aspectos conductuales. La tercera técnica de los ejes del psicoanálisis se circunscribe a las técnicas terapéuticas. Dichas técnicas se pueden definir como el tratamiento de naturaleza psicológica hacia los trastornos de ese origen, o sea, los trastornos psicológicos, en los cuales se involucran los trastornos de conducta y de personalidad, lo cual va a implicar la comunicación entre el paciente y el terapeuta, en la cual se pueden emplear métodos con una fundamentación teórica, y estas técnicas psicoterapéuticas se trata de una psicología en movimiento. Es una terapia dinámica en la cual se va construyendo a través de la representación del paciente de su propia problemática, o mejor dicho, de su propio ser. Las intervenciones terapéuticas que se producen en sus distintas modalidades son la forma en que el psicoterapeuta puede acceder y transforma estas acciones
en un intercambio con el paciente dentro del proceso del tratamiento. Y el cuarto eje del psicoanálisis es puramente el psicoanálisis, que según la teoría del neurólogo Sigmund Freud abarca 3 niveles. Es un método de investigación del inconsciente del sujeto. Por medio de la asociación libre va a interpretar no solamente los sueños y los actos fallidos, sino que más bien es un tratamiento terapéutico y un conjunto de teorías patológicas y psicopatológicas derivada de los resultados de los dos métodos previamente identificados en los párrafos anteriores. De ahí formulamos el psiquismo, el cual establece una diferenciación del aparato psíquico dotado de características y funciones distintas, en las cuales vamos a incluir 2 tópicos. Inicialmente, el consciente, el cual interviene también el inconsciente, el preconsciente. El inconsciente, por definición, busca acoplarse al mundo exterior y reconocer los estímulos procedentes de la vida psíquica interior. Ambos están regidos por el principio de la realidad. El inconsciente, formado por contenidos reprimidos que buscan retornar a la conciencia o nunca fueron conscientes, pero son incompatibles con la conciencia, la cual está regida por el principio del placer, y la represión, que es un mecanismo que hace que los contenidos del inconsciente permanezcan siempre ocultos. Por su parte, el preconsciente califica los contenidos que no están presentes en la conciencia. Y por otra parte, está el yo, el super yo y el ello. El yo representa al principio de la realidad y actuar como intermediario entre el ello y el super yo para conservar su organización integrada. Por su parte, el super yo constituye las normas morales e ideales recibidos a partir del inconsciente. Y el ello va a figurar el inconsciente, el cual simboliza el principio del placer, conteniendo los impulsos más primitivos del hombre. La estructura de la personalidad. El consciente o recreado, el preconsciente que está interiorizado y su parte represora, y el inconsciente que es instintivo. El consciente es de la parte de la mente que se ocupa de la razón, de la lógica, es el director de la mente subconsciente. Se ocupa de la creación, de dar órdenes, funciona con lógica y razonamiento. Este es el aspecto de nuestro proceso mental que nos va a permitir pensar y hablar de una forma racional, que va a incluir nuestra memoria, que no siempre es la parte de la conciencia, y se puede recuperar fácilmente en cualquier momento y se pone en nuestro conocimiento. El preconsciente. Este es un sustantivo y describe
como un área en la que se encuentran contenidos que, si bien no son idénticos a los que están directamente al campo de la conciencia, el sistema consciente, de acuerdo con determinadas reglas, puede acceder a ellos. De esa forma, entonces, nosotros podemos entender cómo una zona de tránsito entre el inconsciente y la conciencia. Esto quiere decir que los contenidos preconscientes pueden aparecer en la conciencia sin que sea prescindible o necesario un proceso de transformación como ocurre en los contenidos inconscientes. El inconsciente. Recordemos que a nivel psicológico, el inconsciente se utiliza para nombrar al conjunto de procesos mentales que se ejecutan de manera automática, es decir, sin que sean pensados conscientemente. Por ejemplo, la respiración, que es una acción totalmente inconsciente. Estado en el que el individuo no se da cuenta de las impresiones que recibe. De esa cuenta, tanto Freud como todos sus discípulos que lo siguieron en el proceso de la teoría freudiana, no se alejaron de las enseñanzas al contenido mental en un momento determinado. Este fue el repertorio de pensamiento de las personas que son conscientes y que de algún modo permanecen ahí. Dentro de las estructuras de la personalidad, el yo es el mecanismo responsable por el equilibrio de la psique, buscando regular los impulsos del ello, al mismo tiempo que piensa la forma en cómo satisfacerlo de modo menos inmediato y más realista. Gracias al yo, la persona logra mantener la cordura de su personalidad. Para Freud, el yo se forma a partir del ello. El ello es la instancia psíquica más antigua. Su contenido, es decir, las pulsaciones, proviene de lo heredado, lo constitucional. Ahí rige el principio del placer y se habita lo reprimido. Todo en el interior del ello es totalmente inconsciente. El yo es entendido como la parte concerniente de la mente que debe satisfacer los impulsos instintivos del ello, teniendo en cuenta para tal efecto las exigencias del mundo externo y la propia conciencia, en la cual va a desarrollarse en torno del medio año en los niños, es su última fase de desarrollo, entre los 2 y 3 años, se suele traducir en frecuentes berrinches, pataletas, en las cuales el ego es un concepto psicológico que se refiere al reconocimiento del yo respecto al resto. De esa cuenta, entonces, compañeros, el yo coordina las funciones del ello y del superyo. La parte moral de la personalidad, el superyo, es la parte que contrarresta al ello.
Representa los pensamientos no solamente éticos, sino morales, recibidos a través de nuestra forma de cultura y el ideal del yo. La conciencia moral se refiere a la capacidad, a la autoevaluación, la crítica y el reproche. La función del superyo es integrar al individuo dentro del contexto social. Es la instancia que va a observar y sancionar los instintos y experiencias de cada sujeto y va a promover los contenidos psíquicos inaceptables. En gran medida, su influencia en la vida del hombre es inconsciente. El super yo se manifiesta o se va manifestando a través de las pulsiones de la vida y de la muerte que parecen provenir de lo profundo de la psique y que a menudo nos va a conducir a conductas recurrentes que suelen provenir del ello. Los sueños son interpretados a través del psicoanálisis con una manifestación crítica del contenido del ello, que de alguna forma o de alguna manera va a lograr simbolizarse de una estructura desordenada. El ello, eso recordemos que es el principio del placer. Contiene los instintos, la definición del ello como una reserva de energía psíquica, inconsciente, que lucha todo el tiempo para satisfacer el impulso básico de agresividad, de supervivencia y de reproducción. Es decir, opera según el principio del placer, sino se ve restringido por la realidad. Busca gratificación inmediata, en el cual su contenido es inconsciente y consiste fundamentalmente en la expresión psíquica de las pulsiones, así como de los deseos. Esto entra en conflicto con el yo y el superyo, instancias que según la teoría freudiana se han escindido de él. Las etapas psicosexuales. Recordemos que durante esas etapas psicosexuales, la primera es la oral, en la cual el placer se centra en la boca y la etapa oral ocupa aproximadamente los primeros 18 años de vida, los 18 primeros meses de vida, y con ella aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas iniciales de la libido. La boca es la principal zona que busca el placer. También es la boca una de las principales zonas del cuerpo a la hora de explorar su entorno y sus elementos. Y esto explica la propensión de los elementos al intentar morderlo todo. Si se impide tajantemente al niño que utilice su boca para satisfacerse, esto le va o le podría producir un bloqueo que haría que ciertos problemas se quedasen fijados en el inconsciente y todo ello causaría problemas a futuro, según la teoría de Sigmund Freud. La etapa anal. El placer se centra en el ano.
Esta etapa se producirá desde el fin de la etapa oral hasta los 3 años de edad. En esta fase es en la que se empieza a controlar el esfínter en la defecación. Según Freud, esta actividad está estrechamente vinculada al placer y a la sexualidad. Las fijaciones relacionadas con esta fase de desarrollo psicosexual tienen evidentemente factores con la acumulación y con el gusto que se vinculan con el espíritu ahorrador, la disciplina. En el primer caso, y con la desorganización y el derroche de recursos, y en el segundo, sin embargo, Freud, estas dinámicas de gasto y ahorro no se expresarían solamente a través de la gestión monetaria, económica o del dinero. La etapa fálica. En esta etapa, el placer se centra totalmente en los genitales. Se presenta el complejo edípico y el de Electra. Esta fase pulusional duraría aproximadamente de los 2 a los 6 años. Su zona erógena asociada es la de los genitales y la principal sensación placentera sería el de la micción u orinar. Pero también se originaría en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre los hombres y las mujeres. Niños y niñas, iniciando con evidentes disimilitudes, sobre todo en la forma y la estructura de los genitales externos, y terminando en intereses como el modo de ser, el modo de vestir, para lo cual Freud, además, en esta fase relacionó la aparición del complejo de Edipo, en la cual los niños varones sienten atracción a la persona que ejerce el rol de madre y sienten celos y miedo hacia la persona que ejerce el rol de padre. Respecto a las niñas que pasan por la edad del desarrollo psicosexual, adaptó completamente el complejo de Edipo para que también fueran englobadas en este término, a pesar de que el concepto se había desarrollado para que cobrase sentido principalmente con los varones. Sin embargo, Carl Jung propuso el complejo de Electra como contraparte del complejo de Edipo. La fase de latencia. En esta fase se declina la sexualidad infantil y se intensifica la represión. Esta fase se inicia a los 7 años y se extiende hasta el inicio de la pubertad, en la cual la etapa de latencia se va a caracterizar por no tener una zona erógena asociada y en general por representar una congelación de las experimentaciones en materia de la sexualidad de parte de los niños, y es una causal de todos los castigos y amonestaciones recibidos, de tal forma que Freud describe esta fase como una en la cual la sexualidad queda más camuflada que en las otras anteriores. En esta etapa de latencia se asocia a la aparición del pudor, la vergüenza, que está estrechamente vinculada con la sexualidad. La etapa genital nuevamente se centra en el placer de los genitales, pero desde una perspectiva
adulta. Aparece con la pubertad y se prolonga en adelante. Está relacionada con los cambios físicos que se acompañan a la adolescencia, y en esta fase del desarrollo psicosexual, el deseo relacionado con los aspectos de la sexualidad se vuelve tan intenso que no se puede reprimir con la misma eficacia que en las etapas anteriores. La zona erógena evidentemente se localiza y se caracterizan en los genitales, pero a diferencia de esta fase o de la fase fálica, ya los genitales se han desarrollado y las competencias necesarias que permiten la expresión de su sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico, que tiene que ver con el consenso y apego de las personas. El nacimiento de la sexualidad adulta, en contraposición de otras ligadas solo a simples gratificaciones instantáneas y obtenidas de otras actividades que podríamos considerar como estereotípicas. Los mecanismos utilizados en la etapa oral. La proyección. Esta es casi completamente lo contrario de la agresión contra el propio ser y comprende la tendencia a ver a los demás como aquellos deseos inaceptables para nosotros. En otras palabras y en el lenguaje más coloquial, los deseos permanecen en nosotros, pero no son completamente nuestros. La negación. Esta se refiere al bloqueo de los eventos externos a la conciencia, sin una situación que sea demasiado intensa para poder manejarla. Simplemente nos negamos a experimentarla. La idealización se refiere a una persona que otra persona es mejor o que tiene atributos más deseables de lo que realmente se ha comprobado. Esto basado definitivamente en la evidencia, y sucede a veces en los conflictos, sobre todo en el ejemplo más clásico, la custodia de los hijos después del divorcio. Mecanismos utilizados en la etapa anal. El aislamiento. Esta etapa también se le denomina intelectualización y consiste en separar la emoción o el efecto de un recuerdo doloroso o de un impulso que sea amenazante. La formación reactiva o creencia en lo opuesto. Esto es el cambio de un impulso inaceptable por su contrario. La anulación comprende rituales o gestos tendientes a cancelar todos aquellos pensamientos o sentimientos displacenteros después que han ocurrido. El desplazamiento. Esto no es más que la redirección de un impulso de un blanco que lo sustituya. Si el impulso o deseo es aceptado por uno, pero la persona al que va dirigido es amenazante, lo desvía hacia otro sujeto o bien
un objeto que pudiéramos considerar simbólico. La racionalización. Esta es la distorsión cognitiva de los hechos para hacerlos menos amenazantes, en el cual utilizamos este tipo de defensas con mucha frecuencia, cuando de manera consciente explicamos nuestros actos con demasiadas excusas. Pero para muchas personas con un yo sensible utilizan tan fácilmente las excusas que difícil o jamás se dan cuenta de las mismas. Los mecanismos en la etapa fálica. La represión, también denominada olvido motivado, es simplemente la imposibilidad de recordar una situación, persona o evento que nos haya podido provocar conflictos de estrés. Esta situación es peligrosa y casi siempre va acompañada. La sublimación consiste en la transformación de un impulso inaceptable, ya sea sexual, rabia, cólera, miedo o cualquier otro que se constituya en una forma socialmente aceptable, incluso productiva. Otros mecanismos. Entre estos tenemos el ascetismo. El ascetismo constituye la renuncia de las necesidades y es una de las defensas que menos hemos oído hablar, pero que se ha puesto nuevamente de moda con la emergencia que actualmente vivimos, así como esa más expresiva en el trastorno de la anorexia. La preadolescente, cuanto se siente amenazada con sus emergentes deseos sexuales, puede protegerse a sí mismo inconscientemente a través de negar no solo sus deseos sexuales, sino también cualquier tipo de deseo que pudiese tener. La rendición altruista. Esta es una forma de proyección que parece a primera vista como lo opuesto. La persona intenta llenar sus propias necesidades de forma vicaria a través de otras personas. La introyección, muchas veces denominada identificación. Esta comprende la atribución de características de una persona como si fuera de uno, puesto que hacerlo en algunas ocasiones resuelve las dificultades, sobre todo las de tipo emocional. La regresión. Esta constituye una vuelta atrás en el tiempo, sobre todo en el tiempo de origen psicológico. Cuando nos enfrentamos a los peligros del estrés, nuestro comportamiento se torna más infiable o de un origen primitivo. Recordemos que estos procesos de tipo estresante pueden ser laborales, sociales, familiares, afectivos, sexuales y
otra gran variedad de situaciones en las cuales se genera este conflicto con el cual nosotros tenemos que aprender a manejar y a constituirnos en mecanismos que nosotros debemos de lograr dominar. Y para terminar, compañeros, vamos a encontrar al final de la presentación 5 preguntas, las cuales deben de ser leídas detenidamente, su posterior análisis para poder resolver las mismas de una forma adecuada, asertiva y sobre todo correcta, que nos va a permitir medir o ser un indicador del aprendizaje que el día de hoy obtuvimos de este primer tema en el curso de psicofarmacología. Agradeciéndoles su atención a la presente. Que tengan una excelente mañana.